Hongo. Niña.
¿Cómo están, chicos? Buen día. Buen día, ¿me escuchan? Buen día, Sí, doctor. doctor, se escucha. Ya. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Por favor, si pueden ir compartiendo y empezamos, por favor, chicos, para no atrasarnos. Ya, ¿se me escucha, doctor? Perfecto, chicos, les decía que si pueden ir compartiendo la presentación para que empecemos. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ya. Muy bien, chicos, ya se ven, pueden empezar. Deja mis medias en paz. Fuera. Ya, entonces, hoy día vamos a exponer sepsis y shock séptico. Y bueno, vamos a empezar cómo es que ha ido evolucionando el concepto de sepsis y cómo es que en diferentes consensos y a través de los años también se ha ido cambiando este concepto para que, bueno, esta definición para que sea más de ayuda a, a ubicar muy bien qué es la sepsis. Entonces, empezando ya desde lo más antiguo, en, bueno, 400 años antes de Cristo, había una palabra que se decía que era cepo. Y bueno, de ahí es de donde proviene la palabra sepsis. Entonces, esta significa decadencia o descomposición, y esta ya estaba ya en escritos de Galeno y de Hipócrates, como aquí pueden ver, estaba en escritos del Corpus Hippocratum igualmente. Ya. Y luego ya en el siglo XIX, más o menos entre 1870 y 1904, la sepsis ya fue un poco más interpretada como si fuera un envenenamiento de la sangre. Eso es lo que se decía. Y en 1914 ya Hugo Scott Muller igualmente decía que era una infección que invade la sangre causando síntomas. Entonces, eso sería de lo más antiguo. Y ya empezando con los consensos que han ido marcando la definición más que todo, estaría el concepto de, bueno, el primer consenso, que era en 1991 y bueno, se abrevia así sepsis 1, ya. Y como ven aquí, ha estado organizado por diferentes sociedades a través de los años, pero en este consenso está organizado por el Colegio Americano de Médicos del Tórax y la Sociedad de Medicina Crítica, el ASCP y el SCM. Y bueno, la primera definición que se dio fue esta, respuesta inflamatoria sistémica causada por infección. Y ya en este consenso se fue proponiendo ya, o se propuso esto, que son los criterios del CIRS que todos conocemos, ¿no? Y que después igualmente mis compañeros los van a desglosar muy bien, pero aquí es donde ya se propuso esto. De eso. Ya. Y pero el problema con esto era que es muy sensible, o sea, que puede detectar muy bien a los verdaderos enfermos, pero no tiene mucha especificidad. Es decir, que eh, no, no puede detectar muy bien a los verdaderos sanos. Entonces, por eso es que había muchos falsos positivos con esto y por eso después ya se trató de modificar un poco más esto. Y ya, después tenemos lo que son, en este consenso, igual existieron diferentes conceptos que se dieron a conocer, como pueden ser que es sepsis, que es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y como ya les dije antes, la sepsis es una respuesta inflamatoria sistémica causada por una infección.
pero que ésta sea sospechada o documentada, como ven aquí, ya con tuvo cultivo positivo o a exploración, o sea, sospechada, ¿no? Entonces, eso. Y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS, ¿no? Ya sería una respuesta inflamatoria sistémica desencadenada por gran variedad de enfermedades, o sea, tiene diferentes etiologías o diferentes maneras en las que puede presentarse, pero que como consecuencia va a haber una respuesta desregulada, una respuesta inflamatoria desregulada de nosotros, ¿no? Hacia estas diferentes enfermedades que van a haber y que se reconoce clínicamente por estos criterios que después igualmente los van a desglosar, que tienen que ver con la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y leucocitos, ¿no? Y ya otros conceptos que se podrían diferenciar serían qué es infección. En el caso de que es infección, sería una respuesta inflamatoria secundaria a la presencia de microorganismos o la invasión de estos microorganismos y multiplicación en los tejidos del huésped o en el huésped, ¿no? Que habitualmente son estériles. Ya eso. Y otros conceptos sería bacteremia y toxemia. O sea, y esa emia hace más referencia a la sangre, ¿no? Entonces, bacteremia es la presencia de bacterias viables en la sangre y toxemia es la presencia de toxinas que están producidas por estos microorganismos, pero esta presencia en la sangre, ¿no? Eso. ¿Y qué es un foco séptico? Sería el sitio anatómico donde se origina la infección que causa la respuesta sistémica. O sea, no es nada más que un... Ya chicos, perdón, se cortó, les comparto otra vez. Ya, ya entonces, en lo que estábamos, ¿me escuchan, verdad? Ya, ya. Entonces, en lo que estábamos ya saben que es un foco séptico, una bacteria y una toxemia, que es una infección, y estos dos conceptos que ya se estaban proponiendo en el primer consenso, ¿no? Entonces, luego tenemos lo que va a ser el segundo consenso, ya que se dio en 2001, ¿ya? Y en este consenso lo que se tiene es que ya aparecen otra vez el concepto de sepsis, pero le aumentan varios parámetros, por así decir, o varias variables, por así decirlo,
Que como ven, aquí ya hay muchas variables generales, hemodinámicas, inflamatorias, hipoperfusión tisular, hipoperfusión tisular otra vez, pero, bueno, esto lo han separado así, pero, o varios parámetros incluso bioquímicos pueden haber, pero esto ya no era tan práctico. O sea, era un poco complejo. Entonces, luego, en el siguiente consenso van a tratar de corregirlo, pero como ven aquí, era un poco más, son muchos más parámetros que tal vez no eran tan fáciles de manejar clínicamente. Entonces, como ven, aquí sigue siendo la tesis, por así decirlo. mm, eh, bueno, la respuesta inflamatoria, ¿no? Pero ya se verifica con estos parámetros, ¿no? Pero, pero que sigue siendo una infección, una respuesta inflamatoria, pero con a una infección sospechada o documentada. Sigue siendo así, ¿ya? Y aparecen nuevos conceptos, ¿ya? No solamente ya va a ser el síndrome de eh, inflamación sistémica ya, sino que síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Pero no solamente va a ser eso, sino que van a haber nuevos conceptos, como va a ser la sepsis grave y el shock séptico, ¿ya? Y aquí en breve está que es sepsis grave y que es shock séptico, pero en la siguiente diapositiva lo vamos a desglosar. Pero en breve, ¿qué es sepsis grave? Es la sepsis más la difusión orgánica y ¿qué es el shock? Es la sepsis más la hipotensión refractaria. Es decir, que esta hipotensión no va a reaccionar a ningún tratamiento de fluidoterapia o hiperlactatemia, sino que esta hipotensión va a ser persistente y constante y no va a responder al tratamiento que normalmente se hace. Entonces, aquí ya ven que cómo se definió la sepsis. Es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica causada por la infección, disfunción, bueno, por la infección más difusión multiorgánica. Eso. Y estos son los diferentes subtipos clínicos que existen, ¿no? Ya, esto es en el 2001. Y también algo a resaltar es que eh, se propuso esto que se llama el PIRO para los pacientes. Mm, pero esto ya no está en uso, está en desuso. Eso podría ser algo a resaltar. ¿Ya? Listo. Y ya, esos son, bueno, los conceptos que les decía que se propusieron ya en este segundo consenso, pero que eh, luego ya no. Entonces, tenemos aquí lo que es sepsis grave. Y en breve sería la sepsis más la difusión orgánica, como les dije, la falla orgánica más la hipotensión arterial, pero que esta no va a ser refractaria al tratamiento usual. Pero en el shock séptico ya tenemos a lo que va a ser la sepsis eh, grave o severa, o sea, pero que esta hipotensión arterial no va a responder al tratamiento usual, que es eso de la fitoterapia, ¿no? Ya. Eso. Y ya en el tercer consenso ya se modificaron los criterios, por así decirlo, porque y también se modificó la definición de sepsis, que esta sería la definición actual, la que ven aquí. La definición actual, en el tercer consenso, el último en el que se modificó esta definición, muy bien, del 2016, y aquí están los organizadores, sería disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a una infección. Y como ven, los subtipos clínicos igual se modificaron porque ya, bueno, esto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el sepsis grave, por así decirlo, lo pusieron o lo quitaron y lo pusieron en sepsis. Ya no, ya no existen estos conceptos de sepsis grave y SIRS, pero ya solamente en este se pusieron lo de sepsis y shock séptico. Y se dieron igual escalas que son el SOFA y el QSOFA. En el caso del QSOFA igualmente les van a explicar más adelante, pero como ven ya no son tantos criterios, sino que están un poco más organizados y bueno, en el caso del QSOFA se utilizaría más que todo en unidad de terapia intensiva o de cuidados intensivos, ¿no? Eso. Y ya los últimos, las últimas definiciones ya que se dieron en este consenso están estas son de aquí. Entonces, la de sepsis, como les dije, va a ser una
Bueno, es el concepto, ¿no? Va a ser una condición potencialmente mortal causada por una disfunción orgánica desencadenada por una respuesta del huésped desregulada a una infección. Entonces, esta infección ya la compruebas, ¿no? Si es sospechada o documentada. Y la disfunción orgánica se va a calcular o se va a dar, que se va a llegar a que es disfunción orgánica por el SOFA, ¿no? Que va a ser una elevación aguda de mayor o igual a 2 puntos del SOFA y que nos va a decir que es disfunción orgánica. Y ya que en el shock séptico, ya esta es otra de las definiciones que se dio en el último, que sería que es un subconjunto de sepsis caracterizado por alteraciones circulatorias celulares y metabólicas profundas, que confieren un riesgo de mortalidad considerablemente mayor. Entonces, ya, toda esta definición se va a comprobar por medio de esto, ya, que sería que en el paciente hay una sepsis más una hipotensión sostenida o constante que, bueno, que como no responde a la fluidoterapia o al tratamiento usual para esta hipotensión, va a requerir vasopresores, esto va a requerir vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y un lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro. Y a pesar, bueno, esto ya, ¿no? Como les dije, no va a responder a la fluidoterapia, entonces, a pesar de una adecuada resucitación con fluidos. Eso sería. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Continuando con la clínica de la sepsis, primero hay que tomar en cuenta que las manifestaciones no van a ser específicas y van a ser variables entre individuos, dependiendo de el foco de infección y las comorbilidades que tenga el paciente. En sí podemos empezar analizando los síntomas del SIRS, porque la sepsis en ciertas bibliografías denomina como el conjunto de al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más una infección comprobada. Lo que tenemos que evaluar primeramente es la temperatura, que puede ser de fiebre mayor a 38 grados centígrados o hipotermia menor a 36 grados centígrados, esto más en neonatos. La frecuencia cardíaca elevada y también la frecuencia respiratoria elevada y el recuento de leucocitos. Y claro que esta no es tan específica en cuanto a que podemos determinar en cuanto estamos a una sepsis. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la sepsis, aquí tenemos un, como memotécnico, lo primero que hay que evaluar son, primero, algo a tomar en cuenta es em, los síntomas neurológicos que va a presentar el paciente, como sopor, confusión, eh, Sí, los síntomas como escalofríos, dolor muscular y fiebre, la piel, eh, la orina, la insuficiencia respiratoria o dificultad respiratoria. Bueno, hay que tomar en cuenta que la clínica va a empezar con hipotensión, taquicardia, fiebre y leucocitosis, como les decía anteriormente. En casos de que sea una sepsis, cuando ya va a avanzar a un choque séptico, va a añadirse los síntomas como la piel fría y la cianosis. Después pueden añadirse síntomas de la disfunción orgánica, como la lesión renal, del estado mental. A los tres más importantes que hay que tomarles en cuenta es al aparato respiratorio, al cardiovascular y al neurológico. Es por eso que en el SOFA son los tres más importantes que vamos a tomar en cuenta. Y en las imágenes pueden ver como el memotécnico para que puedan guiarse para ver si es una sepsis. Siguiente, por favor. Bueno, algo que tomar hay que tomar muy en cuenta y que puede decirnos o pronosticar la gravedad en la que está avanzando la sepsis es la hipoperfusión, que se va a manifestar con hipotensión, taquicardia, piel fría y húmeda, alteración del estado mental, retraso en el llenado capilar y descenso en el débito urinario. La hipotensión se va a presentar más cuando ya haya un shock séptico. Es por eso que, como pueden ver aquí,
lo que hay que tomar en cuenta, se añade aquí en el shock séptico, también el aparato urinario, el sistema urinario, y contar y poder ver la disminución del volumen urinario. El siguiente, por favor. Ya. Entonces, como va a avanzar anteriormente la sepsis, va a avanzar al shock y posteriormente la disfunción orgánica. En en los que más hay que hacer énfasis es en el aparato vascular, en el renal, pulmonar y el digestivo. Aquí pueden ver en la imagen qué es lo que va a manifestarse en el respiratorio, el síndrome de distrés respiratorio. En el renal va a disminuir la diuresis. En el hepático, tomar en cuenta las bilirrubinas y las transaminasas. En el cardiovascular, más que todo se va a manifestar eh, con la hipotensión, en el gastrointestinal, con el ilio y la intolerancia a la alimentación oral. En el hematológico, el tiempo de protrombina hay que tomar muy en cuenta, y en el neurológico, la alteración del estado mental. Y va a variar también según el paciente, porque aquí vemos la diferencia en un paciente ya pediátrico. El siguiente, por favor. Ya, aquí también pueden, para poder recordarnos de una mejor manera, una tríada sugerente de sepsis, que es la alteración del estado mental, la taquipnea y la hipotensión. El siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la inferencia de la etiología probable que esté causando lo que es la sepsis, hay que tomar en cuenta principalmente el tipo de paciente, las condiciones del huésped y la adquisición de la infección, o sea, si ha sido en el hospital o si ha sido en la comunidad. Por eso nos va a ser de mucha importancia la historia clínica, para poder determinar más que todo la puerta de ingreso de la gente que puede estar causando los signos y síntomas. Obviamente el análisis de laboratorio y las pruebas de imagen, que eso ya viene después con el diagnóstico. Pero para nosotros determinarlos con la clínica, es importante tomar los factores de riesgo del paciente, como la edad, eh, si es un neonato o si es un adulto mayor, el estado inmunológico del paciente. Puede haber en casos de neutropenia en la que pueda estar más causado por una pseudomonas. La esplenoctemia, que puede estar causada por una sepsis causada por un neumococo, un meningococo, más que todo bacterias capsuladas. En el caso del VIH podemos pensar en una tuberculosis, una neumocistosis, una criptococosis, y en las enfermedades granulomatosas crónicas, el Staphylococcus aureus, el Aspergillus, y si hay una deficiencia congénita del complemento, puede ser una meningosemia diseminada. También las enfermedades subyacentes, como puede ser la diabetes, eh, pueden influir en que esté infectado por una bacteria multiresistente. También hay que tomar en cuenta la prevalencia de que están dentro de la comunidad y los eh, que hay para poder nosotros determinar qué tipo de bacteria lo está infectando. Y también tomar en cuenta los patógenos comunes que causan sepsis. El siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, los que más van a causar sepsis son las infecciones bacterianas. Algunos virus también pueden causar, como el adenovirus, el citomegalovirus y el herpes simple, y algunos parásitos como el Plasmodium y el Toxoplasma gondii, pero esto más en pacientes inmunocomprometidos. En cuanto a las bacterias gram negativas son las que van a producir el 50% de la sepsis, que pueden llegar a un choque séptico, o sea, se complican y tienen un peor pronóstico. En cuanto a las bacterias gram positivas, solamente el 5 a 10% de estas producen un shock séptico. En los gram positivos son más adquiridas en los hospitales. También, en cuanto a las gram negativas, las pseudomonas y las Escherichia coli son las que más van a
van a causar lo que va a ser la sepsis. Las gram positivas del Staphylococcus aureus y en los hongos en la cándida, pero esto más en pacientes inmunocomprometidos. Como pueden ver en el cuadro de estadísticas, ahí está la prevalencia de los causantes de sepsis. Esto es en un hospital y el que más llega a causar es el Staphylococcus coagulasa negativo en una sepsis temprana. También hay que tomar en cuenta para poder también diagnosticar la etiología si el paciente presenta algún factor de riesgo, como van a ver más adelante, más que todo la presencia de catéteres o sondas, y de esa manera vamos a poder determinar qué tipo de gente lo está infectando. En cuanto, también hay que tomar en cuenta la puerta de entrada, y según la puerta de entrada ahí pueden ver cuáles son los más prevalentes en cuanto a los gérmenes, y también tomar en cuenta qué tipo de infecciones, qué tipo de manifestaciones está cursando el paciente para poder determinar el foco. El siguiente. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Gracias. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la explicación sobre los factores predisponentes para la sepsis y shock séptico. Siguiente, por favor. Bueno, en un inicio vamos a iniciar con una breve explicación sobre la fisiopatología de la sepsis, el cual básicamente hace referencia a una respuesta desregulada del huésped frente a una infección. Entonces, todo este proceso como tal inicia con una infección, el cual puede tener una etiología bacteriana, viral, fúngica o incluso parasitaria, lo cual provoca la liberación de los PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. También provoca la liberación de los DAMPs, obviamente esto producto del daño tisular. Ambos como tal son reconocidos ambos patrones son reconocidos por el sistema inmuninato a través de los receptores de tipo TOL, los cuales se van a encontrar principalmente en los neutrófilos y macrófagos. Entonces, ello provoca una respuesta inflamatoria bastante exagerada con la liberación de los leucocitos, es decir, neutrófilos. Y entonces esto también provoca lo que es la liberación de las citocinas proinflamatorias, las cuales son el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y 1. Y a su vez también influye lo que es la activación del complemento. Bueno, esto provoca lo que es una inflamación sistémica, también provoca taquicardia y vasodilatación. Bueno, con respecto a la lesión microvascular y disfunción endotelial, cabe recalcar que en la sepsis como tal, el endotelio vascular se vuelve bastante permeable, permitiendo lo que es la fuga de líquidos. Y esto provoca lo que es la activación de los mecanismos de coagulación. Sin embargo, existe una inhibición de la fibrinólisis, lo que contribuye a la formación de microtrombos. Y esto va a contribuir al desarrollo de la hipoperfusión tisular, lo que lleva a la hipoxia y daño celular como tal, hacia los diferentes tejidos. Entonces, al existir hipoxia, obviamente existe un compromiso de la oxigenación de los órganos vitales. Sin embargo, existe lo que es una fase de inmunoparálisis. En esta fase existe una disminución de la producción de linfocitos y también existe, ya se genera como tal el agotamiento de las células T. Entonces, ello provoca a que el paciente como tal presente mayor predisposición a desarrollar infecciones secundarias. Bueno, entonces como resultado de todo lo que ya hemos mencionado, ya se genera lo que es la disfunción multiorgánica. Ella provoca que se desarrolle lo que es la encefalopatía séptica, principalmente a nivel cerebral, lo cual se va a manifestar con delirio y confusión. También provoca lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo a nivel pulmonar, y en riñón provoca lesiones renales, sí. También, en el hígado tiende a comprometerlo. Bueno,
Ahora con respecto a los factores asociados al huésped, em, estos factores como tal van a determinar la capacidad del organismo para defenderse. Y sí, para defenderse. Y estos factores van a estar influenciados principalmente por la edad. Cabe recalcar que em, los grupos etarios que van a tener menor capacidad inmunológica van a ser principalmente los neonatos y personas adultas que van a tener una edad mayor a 65 años. También en esos factores se van a incluir a lo que es al estado inmunológico, principalmente aquellos pacientes que presentan algún tipo de inmunosupresión, es decir, aquellos que padecen de VIH, cáncer o que están en tratamiento con quimioterapia. Y también se incluye aquellos pacientes que utilizan de manera crónica los corticoides. También en estos factores se van a encontrar lo que son las comorbilidades, principalmente la diabetes, EPOC, también insuficiencia renal o hepática. También se van a incluir los factores genéticos y factores ambientales, obviamente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en relación a los factores asociados al patógeno. Cabe recalcar que estos factores básicamente van a determinar cuán grave va a ser la respuesta inflamatoria del huésped. Y estos factores van a ser principalmente lo que es la carga del patógeno, es decir, a mayor carga del microorganismo, ya sea bacteriano o viral, va a existir una mayor activación del sistema inmune. También depende de la virulencia del microorganismo y de la inmunogenicidad. Y algo muy importante que resaltar en este punto es principalmente lo que es el microbioma. Es decir, que cuando el microbioma eh, va a estar sano, por así decirlo, va a proteger al individuo contra diferentes infecciones. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al pronóstico. Bueno, el pronóstico de la sepsis y el shock depende principalmente de los factores que están en la diapositiva. Sin embargo, cabe recalcar que este pronóstico tiende a elevarse cuando va a existir una disfunción orgánica progresiva. También se complica, por así decirlo, cuando existe un desarrollo como tal del síndrome de disfunción multiorgánica. Y también tiende a alterarse más si es que se presentan en niveles bastante elevados y persistentes del lactato sérico. Esto obviamente nos indica que existe hipoperfusión. También el pronóstico tiende a agravarse cuando existe una aparición de más infecciones nosocomiales durante la hospitalización del paciente. Eh, Siguiente, por favor. Les voy a mandar el link. ¿Está bien? Se va a apagar la reunión. Ok. Ya.
Ya, pueden seguir, Magali. Claro que sí, gracias. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ahora en relación a los criterios de pronóstico y de referencia para la sepsis y shock, vamos a iniciar principalmente con con la definición de sepsis 3 que ya lo han recalcado mis compañeras. Bueno, según un artículo de la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos y de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos, definen como tal a la sepsis como una disfunción orgánica que está causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza como tal para la supervivencia. Bueno, esta nueva definición, según el artículo como tal, tiende a buscar, bueno, busca como tal, busca una nueva herramienta clínica que tienda a sustituir a los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto se debe principalmente porque eh, e- estos criterios no están presentes en todos los pacientes con infección y no necesariamente refleja una respuesta anómala por parte del huésped, que condicione obviamente a una amenaza para la supervivencia. Y el artículo menciona que obviamente esto puede darnos resultados inespecíficos. Es por ello que para la identificación de la disfunción orgánica, este grupo de trabajo como tal recomienda emplear una variación de dos o más puntos de la escala SOFA. Siguiente, por favor. Bueno, la escala SOFA es una herramienta clínica que está diseñada para evaluar lo que es la disfunción orgánica en pacientes críticamente enfermos, especialmente en el contexto de la sepsis. Entonces, como les había mencionado, este grupo de trabajo como tal recomienda emplear una variación de dos o más puntos en esta escala, considerando una puntuación basal de 0 puntos a menos, o sea, a menos que se conozca que el paciente tuviera una disfunción orgánica previamente a la aparición de la infección. Entonces, una puntuación de esta escala mayor o igual a 2 refleja que existe un riesgo de mortalidad global de aproximadamente el 10% de la población general. Siguiente, por favor. Además, en este artículo menciona que se desarrolla como tal una nueva escala, que es la QuickSOFA, que esta incluye exclusivamente criterios clínicos fáciles y rápidamente mesurables a pie de cama, como lo menciona. Entonces, los criterios de QuickSOFA son alteración del nivel de conciencia, el cual está definido con una puntuación menor o igual a 13 según la escala de Glasgow. También la tensión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio y la frecuencia respiratoria mayor o igual a 20 respiraciones por minuto. Siguiente, por favor. Bueno, en acá ya tenemos una tablita en donde, que hace referencia a la aplicación práctica de estos criterios. Entonces, en esta tablita como tal se incluyen los diferentes criterios. Sí, bueno, los siguientes criterios, en donde había mencionado anteriormente que cuando el paciente cumple tiene una puntuación mayor o igual a 2 puntos según esta escala, se clasifica como tal sepsis, lo cual indica una respuesta disfuncional del organismo frente a la infección, ya con daño orgánico evidente. Entonces, posteriormente se evalúa si la sepsis ha progresado a shock séptico, lo cual implica principalmente el uso de vasopresores, esto con el fin de mantener lo que es la PAM, y también un lactato sérico mayor o igual a 2
milimoles por litro, lo cual indica hipoperfusión tisular. Eh, Obviamente, cuando ambos están presentes, ya es indicativo de shock séptico. Siguiente, por favor. Bueno, ahora continuando con el shock séptico, vamos a definirlo. Y es una condición, el shock séptico es una condición crítica que se presenta como la forma más grave de la sepsis. Se trata de una disfunción orgánica causada por una respuesta inflamatoria desregulada ante una infección. Pero lo que lo diferencia del resto de la sepsis es que en el shock séptico esta disfunción va acompañada tanto de hipotensión que no mejora con líquidos y además de niveles elevados de lactato, lo que indica que los tejidos no están recibiendo ni utilizando bien el oxígeno. Este es un tipo de shock distributivo, lo que significa que la sangre no puede distribuirse correctamente por el cuerpo debido a una vasodilatación masiva, donde va a haber una fuga de líquidos desde los vasos hacia el espacio intersticial y alteraciones metabólicas. Este estado de hipoperfusión y disfunción orgánica puede evolucionar rápidamente a fallo multiorgánico y tiene una alta mortalidad, llegando hasta el 40 o 50%. Por eso su reconocimiento temprano es fundamental. Siguiente, por favor. Ahora, para diagnosticarlo, em, primero debemos tener una infección sospechada o confirmada. Luego aplicamos criterios clínicos y de laboratorio, como mi compañera ya había mencionado, entre ellos está la escala SOFA, que evalúa 6 sistemas orgánicos. Como ya había mencionado mi compañera, un aumento de 2 puntos o más en esta escala nos indica disfunción orgánica. También usamos la escala rápida del QSOFA, muy útil en el área de urgencias. Sus criterios son frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, una presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio y la alteración del estado mental. Como ya había mencionado, dos o más criterios indican alto riesgo de shock séptico. Ahora bien, el shock séptico como tal se define cuando, además de la sepsis, el paciente tiene hipotensión que no mejora tras la administración adecuada de líquidos y los niveles de lactato mayores a 2 milimoles por litro. También se pueden llegar a utilizar biomarcadores como la procalcitonina y la proteína C reactiva, que estos nos pueden ayudar a confirmar la presencia de infección o inflamación séptica. Siguiente, por favor. Eh, Siguiente, por favor. Este ya lo mencioné. Ahora, también está la monitorización, donde vamos a hacer una evaluación secuencial del lactato y de la función orgánica, aparte de controlar la presión arterial. Siguiente, por favor. Ahora, los signos clínicos iniciales del shock séptico en la fase inicial, o también llamada cálida o hiperdinamica, es donde van a presentar los signos y síntomas de fiebre o a veces hipotermia, taquicardia y taquipnea, piel enrojecida y caliente, pulso rápido y fuerte y en algunos casos agitación o confusión leve, aparte del llenado capilar rápido de menos de un segundo. En la fase progresiva, bueno, si esto no se trata, el cuerpo no lo compensa, se va a una fase progresiva, donde las extremidades van a estar frías, el llenado capilar va a ser lento, mayor a 3 segundos, una hipotensión persistente y oliguria, menor a 0,5
mililitros sobre kilogramo por hora, una alteración del estado mental y piel moteada o cianosis periférica. También pueden aparecer signos de falla orgánica, como es la dificultad respiratoria por edema pulmonar o también un aumento de la creatinina por daño renal, las 10 minutos bilirrubinas más, le puse elevadas por alarma. afectación hepática y también puede haber alteración hematológica como trombocitopenia. Siguiente, por favor. Am, Como ya he mencionado, también puede haber la disfunción orgánica temprana. En los pulmones, una hipoxemia, los riñones, creatinina elevada, hígado, hiperbilirrubinemia y hematológico, la trombocitopenia. Siguiente, por favor. Ahora, la importancia de detectarlo a tiempo. La detección precoz del shock séptico es crucial porque cada hora que pasa sin tratamiento adecuado aumenta la mortalidad entre 4 y un 10%. Por eso hablamos de la Golden Hour o la hora de oro, donde debemos intervenir de inmediato. Existen ciertos protocolos internacionales como la Sepsis 6 y los bumbles de Surviving Sepsis Camping que recomiendan acciones en la primera hora. Lo que debemos hacer es tomar lactato y cultivos, administrar antibióticos de amplio espectro, iniciar fluidos intravenosos rápidamente, al menos de 30 ml kilogramo, y monitorear la oxigenación y la presión arterial. Al seguir estos pasos, reducimos la mortalidad, los días de UCI y el riesgo de falla orgánica. Actualmente se están usando tecnologías como inteligencia artificial para la detección automatizada de sepsis y nuevos biomarcadores para mejorar la predicción de la gravedad. Eh, Siguiente, por favor. Ahora aquí como un resumen eh, de la definición, los conceptos claves. La sepsis es la sepsis grave. Este tipo de sepsis es la sepsis grave con una hipotensión y un lactato mayor a 2 milimoles sobre litro. El diagnóstico se lo va a realizar con el Q-SOFA, el SOFA, lactato, niveles elevados de lactato y también de procalcitonina. Y los signos iniciales serían la taquicardia, fiebre, frecuencia respiratoria elevada. Si esto progresa, va a haber frío, cianosis o liguria. La importancia, antibióticos en menos de una hora va a reducir la mortalidad y los protocolos van a mejorar el desenlace. Siguiente, por favor. Buenos días, ¿se me escucha? Se escucha. Ay, bueno, como mis compañeras ya han hablado de la clínica, ¿qué vamos a hacer después? ¿Qué exámenes debemos realizar para confirmar lo que es el diagnóstico de la sepsis? Bueno, primero debemos hacer exámenes para apoyar el diagnóstico. Entre ellos tenemos al hemograma, al PCR, la procalcitonina y otros biomarcadores. En el hemograma vamos a encontrar leucocitosis, neutrofilia, un aumento de neutrófilos inmaduros, y en los neonatos o lactantes podemos encontrar lo que es la leucopenia. El hemograma, en este caso de la sepsis, su sensibilidad y especificidad como marcadores de sepsis es baja. Y cuando se encuentra leucopenia y neutropenia, podemos decir que es un signo de mal pronóstico en un paciente séptico. También se puede encontrar la trombocitopenia, pero en pacientes con sepsis grave. El- lo que es el PCR o la proteína C reactiva em, es bastante útil, ya que es
bastante más rápido, además de que aumenta significativamente en infecciones bacterianas y va a variar según los tipos de estudios. Eh, em, Entre sus limitaciones vamos a tener que tiene más sensibilidad que especificidad. Em, y finalmente lo que es la procalcitonina. Actualmente es el más utilizado. eh, lo- lo- Gracias. Actualmente es el más utilizado ya que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. También otra ventaja importante es que también se eleva bastante rápido y precoz a las 2 y 6 horas, lo- por lo cual se lo hace más de mayor utilidad que lo que es el PCR. Siguiente, por favor. Bueno, después de hacer ese tipo de diagnósticos, de exámenes, debemos hacer también, valorar la repercusión sistémica y la gravedad del pronóstico. Entre ellos vamos a tener lo que es la gasometría, lactato, coagulación, glucosa, un ionograma, urea, creatinina, transaminasas, bilirrubina, troponina, ecografía y ecocardiografía. Por lo que vamos a empezar con lo que es el equilibrio ácido-base y la gasometría. En niños podemos ver que hay una acidosis metabólica y con una disminución del bicarbonato, también una disminución del dióxido de carbono. em, También en el lactato podemos encontrar lo que es una hiperperfusión tisular y que en la sepsis grave que puede aumentar mayor a 2 milimoles litro y en la coagulación podemos encontrar lo que es una coagulación intravascular diseminada. En el examen de la troponina podemos encontrar niveles de troponina elevados y se correlacionan con una disfunción cardíaca. Es por eso que debemos hacer una ecocardiografía para poder ver alteraciones. El siguiente, por favor. Bueno, también debemos saber establecer un origen de la infección para guiarnos más en el tratamiento. Entre ellos tenemos un examen de orina, exámenes de líquido cefalorraquídeo, estudios de imagen como la radiografía, la ecografía de tórax. En lo que es la radiografía podemos ver focos infecciosos, neumonías, derrames pleurales. En la ecocardiografía podemos ver una disfunción cardíaca asociada a lo que es el shock séptico. Em, También podemos hacer un ataque, pero esto normalmente es de segunda elección, ya que cuando la ecografía o la clínica no son totalmente concluyentes, recién podemos hacer el ataque. Y ya que nos permite una detección de colecciones diferentes a diferentes niveles intracraneales, en los paranasales, cervicales y demás. Siguiente, por favor. Bueno, también debemos averiguar el agente etiológico. Entre ellos tenemos al hemocultivo, el urocultivo, el cultivo de líquido cefalorraquídeo y otro tipo de cultivos también que nos van a ayudar. En el hemocultivo debe ser recogido antes del inicio del tratamiento antibiótico para que no haya falsos positivos o falsos negativos. Em, Otros factores también nos ayudan eh, en la sensibilidad, del volumen que debemos sacar de la sangre para hacer este tipo de cultivos. En lactantes, 1 a 2 mil- mililitros, en niños 4 mililitros, en adolescentes o en adultos hasta 10 mililitros. Em, bueno, entre otros cultivos, podemos ver la función del foco infeccioso, también nos ayuda de que las muestras para cultivo no deben retrasar lo que es el tratamiento antibiótico y debe ser administrado precozmente después de realizar lo que es la muestra.
Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué alteraciones debemos buscar en, en todos estos diagnósticos? Siguiente, por favor. Ah, antes, eso. Bueno, eh, lo he puesto, son varios, pero lo he puesto los principales. Entre ellos tenemos en el respiratorio, la presión arterial de oxígeno debe ser menor a 300 miligramos de mercurio. A nivel renal debe haber una creatinina menor a 2 miligramos decilitros o aumento de mm, mayor a 0,5 miligramos decilitros, una oliguria de menor a 0,5 mililitros kilogramo hora. A nivel hepático, una bilirrubina total de mayor a 2 miligramos decilitro. A nivel hematológico, unas plaquetas menores a 100.000 miligramos cúbicos. A nivel metabólico, un lactato mayor a 2 milimoles litro, hiperglucemia o hipoglucemia. Y a nivel neurológico, puede haber un Glasgow menor a 15. Siguiente, por favor. ¿Y qué nos va a indicar todos estos resultados que hemos visto? Siguiente, por favor. Bueno, al nivel respiratorio, los datos que nos va a hacer, nos va a indicar que hay una insuficiencia respiratoria aguda. A nivel renal, nos va a indicar estos datos, un daño renal agudo por hipoperfusión, una nefrotoxicidad. A nivel hepático, estos valores nos van a indicar una disfunción hepática. A nivel hematológico, una coagulopatía o trombocitopenia. A nivel metabólico, una hiperfusión tisular o una alteración metabólica. A nivel neurológico, una encefalopatía séptica. Siguiente, por favor. Bueno, para encontrar el agente causal, siguiente, podemos tener lo que es el hemocultivo, que va a ser el principal método y el más recomendado, ya que tiene más especificidad. Más que todo en bacterias, funginiemias, y nos van a ayudar a tener un tratamiento más específico. Em, También tenemos el cultivo de otros fluidos. Nos van a ayudar a identificar el foco primario de la infección y el microorganismo responsable. Se recomienda tomar muestras como orina, esputo, secreciones de heridas y líquido cefalorraquídeo. En las técnicas moleculares, vamos a tener como el PCR o paneles múltiples, son útiles para la identificación rápida y precisa del agente causal, especialmente en casos graves y con sospechas de patógenos difíciles de cultivar, entre ellas como los virus, hongos en sangre, fluidos, incluso cuando los cultivos son negativos, el paciente ya haya recibido antibióticos, el PCR puede llegar a darnos una respuesta. Bueno, en la interpretación y como recomendación en la práctica, cuando los cultivos y todos estos prácticas para el diagnóstico nos han dado negativo, pero nuestra clínica, que ya han explicado mis compañeras, es bastante alta, debemos continuar con el tratamiento. También es importante otra vez recalcar que debemos tomar las muestras antes de iniciar el tratamiento. Bueno, ¿cuánto van a durar cada uno de estos métodos? El hemocultivo se va a tardar entre 24 a 72 horas. Entre las limitaciones es que puede llegar a ser negativo si no se ha tomado una buena muestra o si ya se ha dado tratamiento previo. En los cultivos de fluidos va a durar más o menos de 24 a 72 horas y puede darnos un falso negativo si hay alguna contaminación, además es de baja sensibilidad. El PCR o los paneles moleculares van a durar entre 1 a 6 horas y
Su limitación más que todo es que si hay una disponibilidad del método o el costo para el paciente. Eh, Siguiente, por favor. Gracias. Ay, no, eso no es. Bueno, vamos a continuar una vez viendo ya todo lo que es sepsis, sus conceptos, diagnóstico y todo eso. Vamos a ver lo que es el soporte de los órganos vitales. Y en eso tenemos a lo que es el sistema cardiovascular, respiratorio y renal. En el sistema cardiovascular, el objetivo es que tenemos que restaurar lo que es la perfusión tisular. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con las medidas que se muestran aquí, que son la administración de líquidos intravenosos, el uso de los vasopresores si persiste la hipotensión, y el vasopresor de primera línea que se utiliza es la norepinefrina. También tenemos que hacer la evaluación de los parámetros como la presión arterial media y el lactato sérico. En el sistema respiratorio lo que tenemos que hacer, bueno, el objetivo va a ser garantizar una adecuada oxigenación. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con la oxigenoterapia suplementaria. Si la saturación del oxígeno es menor a al 90%, también mantener la PAO entre 70 y 100 milímetros de mercurio. Y también el soporte de oxígeno mantenerlo entre un 92 y 96%. En el sistema renal, el objetivo es conseguir o prevenir y tratar también la lesión la lesión renal aguda, perdón. Y con esto vamos a hacer la monitoración de la diuresis, que el objetivo va a ser que esto sea mayor a 0,5 mililitros kilogramos por hora. También el ajuste de los fármacos nefrotóxicos y el control del volumen de la orina. Y en el caso de lo que es la lesión renal aguda grave, se inicia lo que es la diálisis o la terapia de reemplazo renal continuo. Siguiente, por favor. Bueno, buen día. Yo voy a hablar sobre el tratamiento orientado a conservar la vida. El siguiente, por favor. Bueno, entonces hablamos de que esta es una enfermedad, bueno, es una condición más que todo, de que va a tener una rápida atención para no poder complicar lo que sería y la situación y la del paciente como tal. Entonces, por ende, voy a hablar sobre los principios de la incepción, lo que se hace más a hablar sobre los criterios diagnósticos que han hablado y mis compañeras, por ejemplo, sobre lo que es la sepsis, en la cual vamos a hablar sobre una sospecha de infección, más una disfunción orgánica, un Q-SOFA que va a ser mayor o menor a 2 más que todo. El shock séptico, en el cual vemos una sepsis con hipotensión persistente que requiere vasopresores para mantener más que todo la presión arterial media mayor o menor a 65 milímetros de mercurio. Ya, y después tenemos también obviamente y la QSOFA, que va a ser la evaluación rápida, que es lo que todos tenemos que hacer en un principio, y en el cual vamos a ver los siguientes parámetros. Frecuencia respiratoria mayor o menor a 22 respiraciones por minuto, el estado mental, el Glasgow mayor a 15, y la presión arterial sistémica que va a ser mayor o menor a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, basta de que tengamos dos o igual o mayor a dos de estos puntos y nos quiere decir de que es alto riesgo, ¿no? Entonces, y después vamos a hablar sobre la primera hora, el Golden Hour o el bundle y de sepsis, donde vamos a hablar sobre más que todo de la evaluación clínica y los laboratorios, donde, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer, como también estaba mencionando, es el hemocultivo.
Ya, más que todo, y los hemocultivos, el lactato sérico y también y la gasometría. También dentro de otros podemos hablar sobre la creatinina y la función hepática y la coagulación. El inicio inmediato de antibióticos y de amplio espectro, bueno, más que todo acá, dentro de la primera hora, se debe reconocer más que todo lo que sería el agente, ¿no? O sea, de que está causando esto, ¿ya? Se debe elegir el sitio y de infección, o sea, más que todo qué es, o sospechar más que todo viendo dónde está iniciándose, si se puede decir esta. También vemos lo que sería la reanimación con fluidos, ya más que todo a base y de cristaloides, o sea, como por ejemplo la solución salina o el Ringer lactato, alrededor de 30 mililitros de kilogramo en las primeras 3 horas. Y también si hay hipotensión, hay que aumentar unos 4 milimoles, ¿no? Después de esto tenemos el uso y de vasopresores, ya donde más que todo acá tenemos sí que dar como primera medida lo que sería y la noradrenalina, ya. Pero también podemos estar usando lo que sería otro, como por ejemplo y la vasopresina. Y la siguiente, por favor. Bueno, tenemos lo que es y la reevaluación y el monitoreo, ya donde los parámetros a seguir va a ser el lactato cada 2 a 4 horas, y si este está elevado, también tenemos que ver lo que sería la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, y la frecuencia respiratoria y la diuresis y la saturación y de oxígeno, la función renal como tal, ¿no? Todo esto. Entonces, los métodos y de evaluación para ver si es que estos fluidos como tal están normales, si se puede decir, ya va a ser mediante la maniobra y de la elevación de piernas, ¿no? O sea, si nosotros hacemos esta maniobra ya y vemos de que esto es positivo, entonces ya y nos quiere indicar de que está funcionando, ¿no? Después tenemos lo que sería la ecografía y de la vena cava, que también es muy importante. Dentro de las otras intervenciones tenemos a los antibióticos dirigidos, el control y de foco infeccioso y los corticoides. ¿Ya? Luego también, bueno, un poco más que todo sería el soporte de órganos, que es lo que él va a detallar más que todo y mi compañera, donde habla, por ejemplo, sobre la ventilación mecánica, de que si hay insuficiencia respiratoria, también hablaban sobre, por ejemplo, sobre el soporte renal, ya donde el paciente va a necesitar diálisis si es que hay algún fracaso renal, ya el control estricto y de la glucemia, ya y la profilaxis y de las úlceras o y tromboembolismo venoso, que eso es muy importante. El siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos el manejo inicial y del paciente séptico. Ya, y las medidas para estabilizar un paciente séptico están dirigidas a restablecer la perfusión tisular, corregir las alteraciones hemodinámicas y prevenir el fallo multiorgánico. Estas intervenciones deben iniciarse de forma rápida y secuencial, donde, por ejemplo, acá vamos a hablar sobre estos puntos, sobre lo que sería la monitorización inicial, donde tenemos sí que canalizar más que todo vías venosas, ¿ya? Y la reanimación y con líquidos, que es también lo que habló también y mi compañera sobre el uso y de ringer lactato, ¿ya? Los vasopresores, ya si es que el paciente va a persistir con una hipotensión, ya después tenemos a los antibióticos y de amplio espectro, donde estos se tienen que usar dentro de la primera hora, según el lugar de la infección, como tal, ¿no ve? El control y del foco infeccioso, ya donde, por ejemplo, aquí podemos hacer algún drenaje quirúrgico, por ejemplo, y de los abscesos, si es que estos sí se llegan como que a formar como tal, ¿no ve? Y el soporte de órganos, ¿no? Donde, por ejemplo, más que todo tenemos sí que controlar el sistema respiratorio, el renal, el cardiovascular, el endocrino, inclusive hasta el hematológico. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces este es un resumen práctico sobre el ABCD y del paciente séptico, ya donde, por ejemplo, o sea, y se habla con letras, ¿no? Entonces, en la letra A, y que sería más que todo la parte respiratoria, ya asegurar una vía aérea, una intubación si hay compromiso respiratorio, y la B, más que todo, que va a ser el oxígeno y la ventilación asistida, ya el AC que va a ser más que todo y la circulación mediante líquidos vasopresores, la D que van a ser los antibióticos o los corticoides que también se pueden manejar, y la E que va a ser buscar el foco de la infección, controlar y la temperatura, vigilar piel, o sea, ya van a ser algo más eh, paralelo, ¿no? A lo que sería el tratamiento inicial. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que es el soporte de los órganos vitales y vamos a tener lo que es el sistema nervioso central. El objetivo de este va a ser detectar la disfunción neurológica temprana y las medidas son la evaluación del estado de conciencia mediante la escala de Glasgow, también el monitoreo de los signos de encefalopatía séptica, evitar la hipoxia y la hipoglucemia. Tenemos también a lo que es el soporte metabólico y endocrino. En acá lo que tenemos que hacer es controlar la glucemia con insulina para mantener valores entre 140 a 180 milímetros por decilitro. Y en pacientes con shock refractario podemos considerar la administración de hidrocortisona. Esto especialmente si va a requerir dosis altas de vasopresores. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos lo que es el seguimiento del paciente. El seguimiento del paciente va a consistir en el monitoreo continuo que nos va a permitir evaluar la respuesta al tratamiento y así detectar precozmente nuevas disfunciones del paciente. Y aquí vamos a tener lo que es el monitoreo hemodinámico, a la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la presión venosa central, el gasto cardíaco si se dispone, a los marcadores de la perfusión como el lactato sérico, el llenado capilar, la saturación venosa mixta. También tenemos para evaluar la respuesta a los líquidos, como es la prueba de volumen responsividad, que es la elevación pasiva de las piernas. En el monitoreo respiratorio tenemos a los gases arteriales, la frecuencia respiratoria, la relación del PAO y la FiO2, también los parámetros de la ventilación mecánica, si el paciente está intubado. En el monitoreo renal y electrolítico tenemos que controlar lo que es el balance hídrico, la creatinina sérica, la urea, los electrolitos y lo que es la diuresis horaria. Siguiente, por favor. En el monitoreo neurológico tenemos que evaluar lo que es el nivel de la conciencia, los cambios conductuales y si el paciente va a presentar convulsiones. También la evaluación frecuente con la escala de Glasgow. Tenemos a lo que es el monitoreo infeccioso. En esto tenemos que hacer el control del foco infeccioso. ¿Con qué? Con los hemocultivos, con los cultivos de otros sitios y también con marcadores inflamatorios como el PCR, la procalcitonina, que es útil para que nos guíe en la administración de los antibióticos o en qué antibióticos vamos a dar. Y la evaluación del estado general es la reevaluación del tratamiento antimicrobiano. Tenemos que ver si el paciente responde a este tratamiento o no responde, o si va a causar una resistencia o no. Tenemos a la revisión del soporte de órganos, como ya había dicho, para cada órgano hay un objetivo y hay medidas específicas, y evaluar las posibilidades de desescalamiento de las medidas, como la ventilación, los vasopresores y los antibióticos. Ya. Queda poco tiempo, así que les voy a volver a mandar link y ya vamos a acabar. Serían pocos. Ya. Ok, chicos. ¿Qué? Tengo clases. Tengo mis clases teóricas. Estoy grabando.
Ok, chicos, seguiremos, ya se ve la presentación nuevamente, así que adelante, chicos. Porfa, empieza Fabricio. Bueno, ya continuando con la exposición y ya para concluir vamos a hablar de la elección del esquema antimicrobiano. Siguiente, por favor. En primera instancia tenemos que hacer el uso de un inicio rápido de los antibióticos y en este caso podemos basarnos en tres puntos. ¿Cuál va a ser primero? Primero va a ser administrar antibióticos lo antes posible. Y esto va a ser ideal porque en la primera hora se hace en la primera hora después del reconocimiento de la sepsis o ante el cuadro de shock séptico. Ahora, si es que es en el cuadro de shock séptico, cada hora de retraso en el inicio de los antibióticos se va a asociar con una mayor mortalidad. Y esto, según artículos, dice que es hasta un 7 o un 8% por hora, según estudios. Ahora, los pacientes que no presentan shock, el beneficio de iniciar antibióticos en la primera hora es menor, pero no debe retrasar más de 3 horas mientras se estabiliza y evalúa el paciente. Ahora, ¿esto por qué? Bueno, cuando hay una progresión de la sepsis, esta va a estar impulsada por la replicación bacteriana y la respuesta inmune pues va a estar desregulada, ¿no? Y entonces, cuando se inicia un tratamiento temprano, va a frenar todos estos pasos. Siguiente, por favor. Como otro punto tenemos la elección empírica inicial de antibióticos y nos basamos en 5 puntos. Uno que va a ser el origen de la infección, es decir, lo que es el foco. Otro va a ser los factores del huésped, tienen que ver, ¿no? Con las comorbilidades, inmunosupresión, alergias, etcétera. Otro va a ser los riesgos de patógenos multiresistentes. Por último, también es muy importante la epidemiología, en este caso la epidemiología local, y los patrones de resistencia, es decir, el antibiograma del hospital. Y por último, las previas colonizaciones o infecciones documentadas. Siguiente, por favor. Ahora acá tenemos un ejemplo. Eh, bueno, tenemos unos ejemplos, por ejemplo, el foco infeccioso, si es que tenemos, por ejemplo, nosotros los que vamos a ver más común, quizá, bueno, uno de los más comunes va a ser la neumonía adquirida en la comunidad, en este caso la neumonía grave. Ahora, ¿qué antibióticos se utilizan? Estos esquemas están basados para los adultos. Se utiliza ceftriaxona más acitromicina o levofloxacino, ¿no? Si es que hay riesgo de baja resistencia. Ahora, en una neumonía asociada en la ventilación, o también puede ser una neumonía nosocomial, se utiliza piperacilina o meropenem más asociado a la amicacina o también a la vancomicina, si es que hay riesgo. Ahora en una ITU, si es complicada una pielonefritis, se utiliza una ceftriaxona o piperacilina más asociado a un carbapenémico si se sospecha de PLEB. Ahora en infección intraabdominal, se utiliza una piperacilina o meropenem asociado a un antifúngico si es que hay riesgo. Y por último, una bacteriemia de foco desconocido, se utiliza meropenem o vancomicina, o mejor dicho, meropenem asociado a una vancomicina en pacientes graves o inmunosuprimidos con factores de riesgo. Siguiente, por favor. Ya, finalizando con la exposición, voy a hablar acerca
de lo que es la elección del antimicrobiano, pero en base a lo que es el ajuste del cultivo y la sensibilidad. Eh, una vez instaurado el tratamiento empírico, debe iniciarse a la primera hora tras el diagnóstico de sepsis, no a la segunda ni a la tercera, sino a la primera. Esto se debe hacer obteniendo muestras para hemocultivos, cultivos del foco sospechado respectivo. Ahora, cuando ya se va a disponer de lo que es el informe microbiológico, con la identificación de dicho agente y su perfil de sensibilidad, se debe realizar lo que es un ajuste dirigido al esquema antimicrobiano. Este va a tener distintos objetivos, que va a ser optimizar la eficacia terapéutica, por ejemplo. Esto va a ser seleccionando al antimicrobiano más específico y también activo frente al patógeno identificado. A su vez, reducir la toxicidad asociada, esto relacionado a lo que es al uso prolongado de los antibióticos, limitar el desarrollo de resistencia bacteriana, que como sabemos es un problema ya bastante creciente en los últimos años, y disminuir costos. Mm, un ejemplo que puedo tomar en cuenta es el tratamiento con ceftriaxona para lo que es una sepsis urinaria. Esto, en base a lo que he dicho, se va a confirmar la sensibilidad, disminuir la toxicidad y también reservando antibióticos de mayor espectro. Siguiente, por favor. Ahora, otro aspecto bastante importante a tomar en cuenta es la duración del tratamiento. Una duración óptima del tratamiento antimicrobiano va a depender de varios factores. Uno va a ser el foco, la evolución clínica del paciente, la adecuada fuente de control. Este puede ser quirúrgico o intervencionista si aplica. La presencia o ausencia de complicaciones. Entre esos puedo mencionar quizás abscesos, inmunosupresión, bacteriemia, etcétera. Y bueno, hablando ya del tiempo como tal, de forma general, en infecciones no complicadas está lo que es un tratamiento de aproximadamente 7 a 10 días. Los de cursos más cortos es de 5 a 7 días y ya los que tengan una terapia más prolongada es mayor a 10 días hasta 14. Para infecciones más complejas como ser endocarditis, abscesos profundos, osteomielitis o infecciones en pacientes inmunocomprometidos. Ahora, algo que también quería mencionar es que el seguimiento clínico y de marcadores como la procalcitonina puede ayudar en la toma de decisiones sobre acortar o prolongar la duración del dicho tratamiento. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Ok, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, 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 doctor. ¿Me doctor. escuchan? Ah, ya, perfecto, chicos, estaba mal la señal, no, parece que no me escuchaban bien.